al inicio de esta serie de sesiones virtuales sobre seguridad y violencia en el marco de la agenda de trabajo del año 2020-2021 de la Red del Conocimiento sobre Seguridad, que es una red regional que está formada por 17 instituciones académicas regionales y extrarregionales. El año recién pasado hemos desarrollado un seminario internacional sobre investigación en torno a temas de violencia orientado a jóvenes investigadores y estamos por concluir un programa de becas para investigaciones cortas sobre violencia en tiempos de pandemia, en el cual se han desarrollado 7 estudios. En este primer webinar estamos retomando las líneas de trabajo que adoptamos para el periodo en que la red delegó la coordinación de sus actividades a la unidad académica de Flaxo en Costa Rica. Es así que uno de los estudios realizados en el marco de este programa de investigaciones y ejecutado por el equipo del UDOP en El Salvador será el eje motivador de la discusión de esta tarde. Como lo indica el documento de difusión de este webinar, esta primera sesión lleva por nombre Derechos Humanos, Cultura Política y Democracia en tiempos de pandemia. Permítaseme presentar al doctor Rolando Sierra Fonseca, quien nos guiará durante todo este debate en torno a estos temas. Él es actualmente el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Unidad Académica de Honduras. Ha sido también coordinador de la Unidad de Prospectiva y Estrategia y del Informe de Desarrollo Humano en Honduras, del PNUD. Ha coordinado la Unidad de Conocimiento y Análisis del Consejo Nacional Anticorrupción y ha también en su desempeño sido coordinador de la Unidad de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en aquel país. En su calidad de académico ha publicado más de 20 libros en torno a temas históricos, temas de democracia, temas de desarrollo, y a la vez ha participado de múltiples investigaciones en temas igual de democracia, de participación política, de migración, derechos humanos y juventud. Yo, sin más, daría la palabra al doctor Sierra para que él inicie la conducción de este primer webinar en el marco del plan de trabajo de la Red Conoce. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias doctor Carlos Ramos. Y en primer lugar quiero agradecer a la Red Conoce por la invitación a estar en esta tarde en este webinario sobre derechos humanos, cultura política y democracia en tiempos de pandemia. Este webinario de esta tarde tendrá 3 momentos. El primer momento en donde la investigadora Laura Andrade presentará los resultados de un estudio denominado Actitudes autoritarias y democráticas entre la población salvadoreña y su relación con el respaldo a medidas gubernamentales severas ante la pandemia y con la confianza y evaluación de las entidades públicas. En un segundo momento habrá comentarios desde Panamá y Honduras a esta presentación, tanto comentarios y ver también las perspectivas desde estos países a cargo del señor Enoc Edames, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá, y de mi persona. Y el tercer momento, finalmente, tendremos un espacio para preguntas, comentarios, también si quieren colocar también en el chat preguntas o comentarios sobre las exposiciones para luego al final darles respuestas. Esto queremos que sea lo más participativo posible y queremos también, este es el inicio, como decía el doctor Ramos, de una serie de webinarios en relación a estas investigaciones. Bueno, entonces vamos a iniciar ya directamente con el primer punto de esta tarde, que es la presentación por parte de la investigadora Laura Andrade, investigadora del UDOP y receptora de una beca de programa de investigación de la Red Conoce. Ella nos presentará los resultados del estudio Actitudes autoritarias y democráticas entre la población salvadoreña y su relación con el respaldo
a las medidas gubernamentales severas ante la pandemia y con la confianza y la evaluación de las entidades públicas. Un estudio que ha sido elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Antes de comenzar, sí, siempre recordar que todos los demás podemos apagar nuestros micrófonos y únicamente la persona que está en el uso de la palabra. Entonces, adelante, Laura tiene 15 minutos para la exposición. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer a todos los que están asistiendo a este webinar. Nosotros agradecemos desde El Salvador y desde el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA la oportunidad de romper el hielo con esta serie de espacios que va a desarrollar la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, que en esta oportunidad ha apoyado una investigación en curso y sobre la cual quiero recalcar que la investigación ha sido desarrollada en coautoría con mi compañera Carmen Guevara, que es la investigadora principal dentro del instituto. Y en esta oportunidad les vamos a compartir los principales hallazgos relacionados con la investigación. Quizás en primer lugar mencionarles que obviamente en este periodo de inicio de pandemia en 2020, El Salvador obviamente estuvo muy posicionado mediáticamente en relación a las distintas políticas públicas que esta administración implementó en aras de controlar, entre comillas, ¿verdad?, el contagio masivo entre la población salvadoreña. Obviamente, dentro de estas preocupaciones estaban el endurecimiento de estas medidas y que obviamente tuvo como consecuencia una afectación directa a los derechos humanos de la población salvadoreña que de una u otra forma se vio afectada, especialmente en el caso de la implementación y desarrollo de los centros de contención. Y obviamente esto motivó, ¿verdad?, de una u otra forma que el IUDOP desarrollara dentro de la encuesta de evaluación de año un monitoreo de algunos indicadores relacionados con autoritarismo que veníamos sondeando desde el 2019. Voy a iniciar compartiendo la pantalla para todos. También mencionarles que la primera sección la estaría desarrollando yo y luego le daría la palabra a mi compañera Carmen Guevara. Como les comentaba, la investigación se titula Actitudes autoritarias democráticas de la población salvadoreña y su relación con el respaldo a medidas gubernamentales severas ante esta crisis sanitaria y sus implicaciones en términos de la imagen pública relacionados en concreto con la confianza ciudadana y la evaluación de algunas entidades públicas. En relación a la justificación, como les había mencionado, la necesidad de darle seguimiento, obviamente, a que es nuestra principal labor, a la opinión de los salvadoreños y también monitorear cuál es el nivel de respaldo que estas medidas han tenido entre la población salvadoreña y tener en perspectiva también que muchas de ellas entraron en conflicto con el respeto a los derechos básicos de la población, nos resultó inquietante, ¿verdad? Y este es uno de los apoyos que ha brindado la red para sondearlos a profundidad. Obviamente, este artículo explora las actitudes ciudadanas que pueden estar ligadas con dicho respaldo y obviamente también analizamos el deterioro de la confianza de algunas instituciones que tuvieron reparos o trataron de ejercer mecanismos de contrapeso en términos de la implementación de estas medidas que afectaron los derechos fundamentales. En relación a los objetivos, pues básicamente nos concentramos en explorar si habían algunas variaciones que pudiéramos identificar entre estas actitudes autoritarias y democráticas que se registraron en las evaluaciones anuales que el IUDOP desarrolló en el 2019 y el 2020. También la necesidad de conocer si la presencia de esas actitudes autoritarias podría estar vinculada a una mayor aprobación de las medidas gubernamentales que vulneraron los derechos humanos y obviamente también el apoyo hacia el uso severo de la fuerza por parte
de las autoridades en este contexto de emergencia y crisis sanitaria. El último es conocer si las actitudes autoritarias guardan alguna relación con la confianza ciudadana que algunas de las instituciones tuvieron en este periodo y obviamente también con la evaluación que las autoridades han registrado entre la población salvadoreña. Lo mismo en términos de las instituciones, o mejor dicho, las principales instituciones de contrapeso en este periodo de crisis. En relación a la metodología, este artículo se basa, como lo mencioné, en las bases de datos generadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública en sus evaluaciones anuales de 2019 y 2020. Cada una de estas encuestas tiene representatividad nacional, obviamente son dirigidas a la población adulta salvadoreña y cuentan con un aproximado de muestra de 1,260 entrevistados en cada uno. En ambos casos, los muestreos son polietápicos, fueron desarrollados por cuotas departamentales de sexo y de grupos etarios. También hubo una selección aleatoria de hogares y en ambos casos hubo una cobertura nacional en los 14 departamentos del país y se siguió una distribución proporcional al tamaño de la población. En ambos casos, el nivel de confianza de estos estudios es del 95%, y ambos cuentan con un error muestral del más o menos 2.7%. En relación al instrumento, obviamente, como lo mencioné, las evaluaciones de año del UDOP son bastante amplias y tienen, entre otros temas, una evaluación general del país, pero incorporamos ítems específicos relacionados con actitudes autoritarias y democráticas en relación a afirmaciones que ya retoma Vallegas, y también la evaluación de la confianza y el desempeño de su trabajo de 14 instituciones. En este sentido, también es importante mencionar que este indicador es un indicador histórico del UDOP y el cual hemos echado mano en esta oportunidad. También en relación al nivel de aprobación de la medida gubernamental, nos enfocamos principalmente en la detención y envío de personas a centros de contención que presuntamente habían violado la cuarentena domiciliar obligatoria en su momento y el nivel de respaldo al uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de estas medidas en este contexto de emergencia. En esta oportunidad vamos a empezar con las hipótesis de trabajo que va a desarrollar mi compañera Carmen Guevara. En este estudio, la primera hipótesis que nos planteamos era que las actitudes autoritarias de parte de la ciudadanía podrían haberse incrementado en el contexto de la pandemia, en contraste con un contexto previo al inicio de la misma. Y asimismo que las actitudes democráticas tal vez podrían haber sufrido un detrimento al contrastar las mediciones de ambos tipos de actitudes a finales de 2019 versus finales de 2020. ¿Cómo respondimos o intentamos responder a este planteamiento de la primera hipótesis? Con estas mediciones que iban dirigidas a identificar actitudes autoritarias entre la población. Acá podemos observar que contábamos con 6 frases, cada una de las cuales podía indicar la presencia de actitudes autoritarias entre la ciudadanía. Entre ellas tenemos que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático, que los grupos y personas que representan amenazas para la sociedad deberían ser eliminados, que si hubiera huelgas o protestas que causaran desorden en el país, se justificaría que las autoridades usaran la fuerza contra ellos, que es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura, que para que la situación del país mejore no hay que tomar en cuenta a las personas que causan problemas y que hay que sacrificar derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad. Algo muy llamativo de entrada es que en ambos años, como pueden observar, hay altos porcentajes de la población, casi en todos los casos más de la mitad de la población que mostró estar de acuerdo o muy de acuerdo con estas frases que indican una predisposición autoritaria. Es particularmente preocupante, como pueden observar acá, que 3/4 partes de la población indiquen que es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura. Y asimismo que 6 de cada 10 ciudadanos
piensen que las personas que representan una amenaza deberían ser eliminados, como observamos acá, y que para que la situación del país mejore no hay que tomar en cuenta a quienes causan problemas. Entonces, este fue un primer acercamiento a la presencia de actitudes autoritarias, pero para poderlos analizar, estos resultados fueron convertidos cada uno a una escala de 0 a 100, donde 0 indicaría el menor nivel de acuerdo y 100 el mayor nivel de acuerdo. Y lo que vemos acá es el contraste de los promedios de acuerdo de ambos años. Como pueden observar, las variaciones en estos promedios son sumamente pequeñas. Y en efecto, cuando se hace un contraste y se utiliza una medición consolidada de estos 6 ítems con un índice de actitudes autoritarias, encontramos que el promedio de 2019 en escala de 0 a 100 fue de 56.81, mientras que en el 2020 de 55.75. No solamente el promedio no se incrementó, sino que de hecho se redujo un poco de la presencia de actitudes autoritarias, y el análisis estadístico revela que entre estos dos promedios no había diferencias significativas. Por otro lado, para medir el otro bloque de actitudes que tienen que ver con predisposiciones democráticas, planteamos afirmaciones que decían que la democracia puede tener problemas, pero que es la mejor forma de gobierno, que en una democracia las personas tienen derecho a participar en huelgas y en protestas, que en una democracia la opinión de las minorías es tan importante como la de las mayorías, que en un país democrático es necesario que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades humanas, y que en un país democrático deben ser protegidos los derechos de todas las personas, incluso de los delincuentes. Y aquí podemos observar los resultados ya directamente convertidos en promedios de 0 a 100. Y por un lado podemos ver un alto respaldo a la democracia como forma de gobierno, ya que está en arriba de 70 en una escala de 0 a 100, pero también llama la atención que el menor promedio de acuerdo tiene que ver con la frase: en un país democrático es necesario que se protejan los derechos de todos. En ese caso, el promedio está por debajo de 60, lo que indica un respaldo mucho menor que al resto de afirmaciones que tienen que ver con predisposiciones democráticas. Al igual que en el caso de las actitudes autoritarias, las actitudes democráticas fueron convertidas a una escala de 0 a 100 y promediadas en el caso de los 5 ítems que las medían. Y encontramos que el valor promedio de 2019 de presencia de estas actitudes fue 70.07 y en 2020 de 69.56. Aunque en efecto el promedio fue levemente menor, ya en contexto de pandemia, el análisis revela que las diferencias no tienen significancia estadística. Entonces, ¿qué concluimos de esta primera hipótesis? Que los resultados no brindaron evidencia de que por lo menos a nivel de la población en general, las actitudes autoritarias por parte de la ciudadanía se hayan incrementado en el contexto de pandemia, o que las actitudes democráticas hayan tenido una reducción sensible ya en contexto de pandemia. Por lo tanto, en relación a la primera hipótesis, esta hipótesis no logró tener entre los datos un sustento. Procediendo a la segunda hipótesis, esta era que un alto nivel de actitudes autoritarias iba a estar aparejado también con un alto nivel de aprobación ciudadana hacia la medida gubernamental de enviar a las personas a centros de contención si presuntamente violaban la cuarentena. Y a la vez que un alto nivel de actitudes autoritarias podría coexistir con la aprobación ciudadana de un uso severo de la fuerza por parte de las entidades de seguridad para hacer cumplir las medidas gubernamentales de control del contagio durante la pandemia. Acá podemos observar como primer punto que la medida gubernamental de detener y enviar a centros de contención a quienes violaran la cuarentena recibió un alto nivel de respaldo por parte de la ciudadanía, ya que 8 de cada 10 estimaron que esta medida era muy buena o buena. Cuando esto se convierte a una escala de 0 a 100, en cuanto a la calificación obtenida, está sobre 77.69, lo que indica un promedio muy alto de aprobación o de calificación favorable por parte de la ciudadanía. Acá lo que estamos viendo es el contraste entre esta calificación que la población le dio a la medida gubernamental
del envío a centros de contención, contrastando a aquellos grupos más autoritarios, por así decirlo, con actitudes marcadas de autoritarismo, que son las franjas que vemos en celeste, ya que estas personas son las que dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo con cada una de las afirmaciones que identificaban actitudes autoritarias. En las franjas blancas vemos las personas con un menor nivel de predisposiciones autoritarias, en tanto que se posicionaron en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de estas frases. Y lo que vemos claramente es que, sin excepción, es el grupo de las personas con mayor presencia de actitudes autoritarias las que tienden a calificar con nota más alta o de manera más favorable esta medida que violó derechos humanos al detener de manera forzosa y enviar a las personas a centros de contención si presuntamente violaban la cuarentena. Por otro lado, cuando evaluamos el acuerdo con el uso severo de la fuerza por parte de las autoridades, vemos que aproximadamente 7 de cada 10 salvadoreños estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con este uso severo de la fuerza para lograr hacer cumplir las medidas decretadas por el gobierno, y que en un promedio de 0 a 100 tomó un valor de 64.37. Y al hacer el contraste, vemos exactamente la misma tendencia. Es aquellas personas que evidenciaron actitudes autoritarias más marcadas por su nivel de acuerdo con las frases que las medían, quienes también estuvieron en mayor medida de acuerdo con que se utilizara de forma severa la fuerza para hacer cumplir estas medidas, como podemos ver en las franjas celestes. Siempre la calificación en cuanto al acuerdo es superior al de aquellas personas que exhibieron un menor nivel de predisposiciones autoritarias. Para tener una medida global de esta tendencia, se corrieron análisis de tipo de correlación, ¿verdad? Y se identificó que existe una correlación positiva de intensidad baja entre el índice de actitudes autoritarias y la calificación con que se valoró la medida de enviar a centros de contención a quienes no cumplieran con la cuarentena domiciliaria, y una correlación positiva de intensidad moderada, poco más alta que la anterior, entre el índice de actitudes autoritarias y el promedio de acuerdo con el uso severo de la fuerza. Por tanto, con esta segunda hipótesis, se concluye que los resultados permiten sustentar la hipótesis de que una mayor presencia de actitudes autoritarias indicarían también un mayor respaldo hacia la medida gubernamental de enviar a centros de contención a quienes violaran la cuarentena, y a un mayor respaldo al uso severo de la fuerza por parte de las autoridades. Y para finalizar, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. La tercera hipótesis planteaba que aquellas entidades que hayan impulsado detenciones y la remisión a centros de contención durante la cuarentena, es decir, el presidente de la República, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, podrían haber capitalizado una mayor confianza y mejor calificación ciudadana al contrastar el año 2020 con 2019, mientras que las entidades que pusieron reparo a la medida y a diversas medidas que violaron derechos humanos, tales como la Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y Procuraduría General de la República, podrían haber más bien registrado una erosión en la confianza y la nota que la ciudadanía les otorga. Como podemos observar, en efecto, la confianza ciudadana otorgada a entidades como la Fiscalía, ambas Procuradurías y la Asamblea se redujo en el año 2020 en contraste con el año 2019, mientras que la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el presidente lograron capitalizar un mayor nivel de confianza en el contexto post inicio de la pandemia. Y la misma tendencia se observa en la calificación otorgada a la labor de estas entidades. Justamente las 4 entidades que pusieron reparos a este tipo de medidas que violaron derechos humanos, en el año 2020 recibieron una peor calificación que la que tenían a finales de 2019, mientras que la Policía, la Fuerza Armada y Presidente de la República, que estuvieron a cargo de promover este tipo de medidas, lograron obtener una mayor nota que la que habían obtenido antes del inicio de la pandemia. Voy a avanzar hasta el final. Si queda tiempo vamos a ampliar sobre esto, pero la conclusión que podemos obtener de esta tercera hipótesis es que los resultados respaldaron
la intuición que teníamos de que las entidades que impulsaron detenciones y remisión de personas a centros de contención efectivamente capitalizaron una mayor confianza y mejor calificación a finales de 2020 que antes de que iniciara la pandemia. Y en cambio, aquellas que tenían una posición más reservada o de crítica abierta a este tipo de medidas, sufrieron una erosión en la confianza y la nota otorgadas por la ciudadanía. Hilando las tres hipótesis, podemos ver entonces que un mayor nivel de actitudes autoritarias al final puede estar coadyuvando a que la ciudadanía respalde uso severo de la fuerza, medidas que violan derechos humanos y más aún a que pierdan la confianza en aquellas instituciones que están tratando de vigilar que los derechos humanos sean respetados y califiquen mejor y confíen más en aquellas instituciones que hacen sentir el uso de la fuerza en el cumplimiento de medidas que pueden violar derechos humanos. Pues de nuestra parte, con esto estaríamos concluyendo nuestra participación y estaríamos abiertos a sus comentarios. Agradecemos la presentación de Laura Andrade y Carmen Guevara. Realmente los resultados de este estudio son muy interesantes y muy desafiantes también desde la perspectiva de la democracia. Bueno, entonces a continuación vamos a contar con la participación y comentarios del señor Enoc Adames. El señor Enoc Adames es profesor titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, es magíster en Sociología por la Universidad de Costa Rica, egresado del posgrado de Estudios Políticos de la Universidad de Panamá y cuenta con una licenciatura en Sociología de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio, y en la Universidad Nacional de Heredia. Es investigador y coordinador de investigación en el Instituto de Estudios Nacionales IDEN de la Universidad de Panamá entre el año 96 y 2003 y ha sido coordinador académico del programa Flaxo Panamá entre los años 2008 y 2016. Entonces ahora contamos con la participación del maestro Enoc Adames. Adelante, maestro. El micrófono. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, está de más decir que es un honor que me hayan invitado a comentar una investigación realmente impresionante. Por lo menos en Panamá no tengo noticias y ciertamente no ha habido recientemente una investigación que intente descifrar, escrutar actitudes o valores en tanto orientaciones democráticas o autoritarias. Y comenzaría por esto. Lo que se está midiendo son actitudes. Es decir, estamos midiendo un componente emocional afectivo. Es decir, una determinada predisposición de los individuos hacia un conjunto de objetos políticos mediados por elementos emocionales, elementos de sentimiento, y sin duda esto está en un contexto muy particular, en el contexto de la sociedad salvadoreña, donde pareciera ser de que no hay mayor discriminación entre lo urbano y lo rural. Es decir, hay un contexto indiferenciado en la cual los individuos se orientan de manera, digamos, binaria, es decir, hacia objetos autoritarios o democráticos, traducidos esto en un conjunto de valoraciones o actitudes. Lo segundo que comentaría y me llamó la atención, quizás de manera tangencial, pero es importante, es una de las afirmaciones es necesario sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar. El de los grupos y las personas que representan serias amenazas para la sociedad deberían ser eliminados. Es el concepto eliminado. Este es un conjunto semántico que no es vacío. Al menos que en El Salvador tenga una determinada connotación semántica, es decir, un significante con un determinado contenido. La eliminación generalmente dentro de ciertas culturas autoritarias es la eliminación física. No sé por qué
podría pensarse en reducidos, reprimidos, cuestionados, censurados, etcétera, pero se ha utilizado la palabra eliminado y no sé si se ha deconstruido, como dicen algunos, el contenido de ese concepto en el contexto salvadoreño. Es decir, una pregunta de esa naturaleza en el contexto panameño sería absolutamente improcedente. Lo digo sinceramente porque estaría insinuando una posibilidad extrema, límite, de eliminación física de una persona si esta persona es disidente con respecto a ciertos valores dominantes o hegemónicos en una sociedad determinada. Después ustedes podrían un poco aclararme el sentido que tiene el concepto eliminado dentro de una realidad que no conozco. En tercer lugar, diría que si bien la encuesta interpela a un individuo, este individuo en su expresión, en su opinión, en su manera de manifestación, este es un hecho social. Esto significa de que esto no coloca una suerte de intersubjetividad. Es decir, el individuo está en una comunidad y en alguna medida está valorando el mundo en diferentes escalas. Esas escalas son escalas comunitarias, escalas familiares, es decir, distintas instancias de interacción en la cual el individuo procesa un conjunto de hechos políticos en este caso y los traduce a través de una determinada actitud o un comportamiento orientado acorde a ese sentimiento afectivo emocional que también tiene un componente conceptual. En esa medida estoy planteando que el hecho individual de la respuesta del sujeto es siempre en el marco de una intersubjetividad. Y la intersubjetividad nos coloca en el marco de una comunidad, es decir, de una interacción de comunidades en la cual son espacios diferentes, espacios familiares, espacios comunitarios, espacios sindicales, espacios gremiales, es decir, distintos espacios mediante la cual el individuo está de alguna manera siendo atravesado por un conjunto de conflictos y contradicciones, o de problemáticas, digamos, en este caso. En cuarto lugar, son tres hipótesis en las que de alguna manera orientan, digamos, el núcleo fuerte, digamos, de la investigación. Es la investigación que se desempeña o se dobla a través de tres hipótesis. Una, que la pandemia al final se comprueba de que no incide o no es significativa, es indiferente a el tema autoritario y democrático. La segunda es que hay una fuerte asociación, variada sin duda, entre las actitudes autoritarias y las medidas de fuerza. Hay todo un registro de medidas más o menos señaladas. Y en tercer lugar, de que hay sí una fuerte asociación también entre orientaciones autoritarias y la valoración que específicamente tienen algunas instituciones que poseen concentración de fuerza o exhiben concentración de fuerza o por definición, en términos del Estado y sus instituciones, tienen el monopolio de la fuerza, ya sea a través de la centralización política del Ejecutivo o a través de las instituciones propias de seguridad pública que tienen el monopolio legítimo, como diría Max Weber, de la fuerza, en este caso la coerción, frente a otras instituciones que no la tienen, es decir, que son deliberantes o son participativas o son reflexivas, etcétera, ¿no? Bien. Aquí hay sin duda un problema que habría que resolver, que es esta dualidad o esta suerte de, por un lado, no hay, la pandemia no incide no impacta en democracia, autoridad o autoritarismo, pero por otra parte sí está presente a la hora de valorar un conjunto de medidas o de valorar instituciones. Es decir, ahí de alguna manera está de manera discreta, pero está. Y no sé cómo de alguna manera se podría resolver este asunto, porque por una parte pareciera ser de que no, pero cuando vamos a la segunda y la tercera, sí. Es decir, de manera discreta hay una transversalidad, digamos, no siempre evidente o explícita, pero la pandemia está a través de
un conjunto de medidas que tienen que ver justamente con el tema de la pandemia, no con otra cosa. Esto nos coloca ya en el plano, por supuesto, del tema de la democracia y el tema del autoritarismo. Yo debo recordar de que hay una investigación clásica de la Escuela de Frankfurt en los Estados Unidos sobre la personalidad autoritaria. Y habría que ver si estamos hablando de una personalidad autoritaria. Ciertamente que no, pareciera que no. Ustedes no llegan a eso, pero sí hay un conjunto de valores que podrían estar traduciendo o que traducen autoritarismo. El tema de la democracia y el autoritarismo, por supuesto, hace referencia también no solamente a valores, sino también a instituciones, a legitimidades que las instituciones tienen con respecto al individuo, las comunidades, las clases sociales y la sociedad en su conjunto. Usualmente hay una distinción entre la democracia sustantiva y la democracia procedimental, porque estamos en el contexto salvadoreño y hay que entender el tema institucional, el tema de las medidas y el tema de la pandemia en un contexto institucional muy determinado, donde hay una determinada estructuración institucional democrática presidencialista, pero a su vez esta institucionalidad presidencialista, cuán legítima es, cuán eficiente es o cuán traduce los valores emancipatorios de la democracia sustantiva. Es decir, puede ser que en un momento los individuos tengan claro que hay un concepto sustantivo de democracia, pero que esta no se traduce, no se expresa, no se realiza a través de las instituciones. Y especialmente en una situación límite como esta, en la cual la población ha sido sometida de manera especial a emociones, a un aislamiento relativo y al encierro, a un shock de miedo incluso en algunos casos, puede estar deslizándose hacia aquello que inspira confianza dentro de una institucionalidad nada creíble, nada eficiente y nada acorde, digamos, a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso en un primer lugar, ¿no? En tercer lugar, es decir, hay una dualidad que hay que resolver, que es lo que se tiene en la cabeza en la primera hipótesis cuando se plantea el tema de la democracia, si es que el individuo está peleando la democracia sustantiva de valores, y en las dos hipótesis siguientes estamos hablando no de la democracia sustantiva, estamos hablando de la democracia procedimental, que es el desdoblamiento de la democracia en su institucionalidad. Entonces, ese desdoblamiento habría que descifrarlo de alguna forma. Por una parte, sí, hay valores democráticos, hay una absoluta aceptación del valor emancipatorio de la democracia, eso está en la primera hipótesis, pero posteriormente se desliza la actitud hacia no la democracia sustantiva, porque las preguntas en relación ahora a acciones, a procedimientos y a instituciones. Y estamos hablando entonces de la otra dimensión de la democracia y no siempre, por supuesto, hay un acoplamiento entre la primera sustantiva y la procedimental. Esto lo aprendimos con Ángel Friedrich, Carlos Ramos, donde el problema, por supuesto, es que no toda institucionalidad sirve a los valores emancipatorios de la democracia sustantiva. Eso debe estar clarísimo como una gran directiva teórica política. Pero el gran debate por la democracia es justamente avanzar en una institucionalidad que realice el valor sustantivo de la democracia, ¿no? Que sea participativa, que sea deliberativa, que haya rendición de cuentas, que haya, bueno, todo aquello que empodera al ciudadano frente a la institucionalidad y el poder. Por último, quería decir que de alguna manera, yo no sé si la encuesta traduce, aun cuando en la primera parte hay edad, sexo y posicionamiento político, ¿no? Que no lo vi expresado en la exposición que ustedes hicieron, porque la estructura socioeconómica o socioocupacional, etaria y del posicionamiento político, yo creo que es importante a la hora de plantearse críticamente esta reflexión.
aun cuando ustedes ciertamente lo hacen. Es decir, mientras mayor educación, hay una mayor aceptación de los valores democráticos y una mayor resistencia o criticidad frente a medidas autoritarias, ¿no? Es decir, esta es una tendencia muy reconocida en la sociología, donde el nivel educativo y cultural es un elemento importante en la reflexión, digamos, crítica, reflexiva frente a medidas autoritarias. Sin embargo, en el caso panameño, que es mi caso, la pandemia no solamente ha pulverizado el espacio doméstico, la familia, ¿no? La ha desintegrado, la ha dispersado, atraviesa todo el espacio de la producción-circulación, ha desarticulado la relación capital-trabajo, ha de alguna manera detonado todo el círculo comercial de consumo de bienes y alimentos, ha creado circuitos y formas de relaciones totalmente nada convencionales, por lo menos esto se está estabilizando en este momento, y ha arrasado con el espacio comunitario, con el espacio asociativo, sindicatos, gremios, es decir, los ha confinado, los ha comprimido en espacios muy reducidos, en el espacio doméstico. Esto ha generado sin duda una multiplicidad de intereses y valoraciones con respecto a la democracia panameña, que es una democracia altamente presidencialista, es un régimen presidencialista que de alguna manera sirve a la acumulación de un modelo económico transitista. Este es un concepto que hemos venido desarrollando con un grupo en la sociedad panameña, comercio y servicios, y el presidencialismo es la forma adecuada, es decir, es la realización política de un modo económico altamente concentrado y centralizado, ¿no? En el caso salvadoreño no sé cuál sería su expresión institucional. Entiendo de que hay una alta centralización y una alta concentración. Y el final de todo esto sería un poco el concepto de O'Donnell de democracia delegativa. Es decir, que un poco ha permitido esta fractura y la emergencia de elementos autoritarios. Es decir, el electorado pasivo frente a una institucionalidad, el ciudadano en definitiva, las tendencias carismáticas del presidente en posesión de una alta concentración de recursos y una institucionalidad deficitaria que le ha permitido a él gobernar o administrar la cosa pública en términos, entre comillas, de una gran ejecución, ¿no? Y la eficiencia o la eficacia aparente, digamos, de una acción ejecutiva altamente concentrada ha generado estas valoraciones o estas percepciones de que la democracia en su institucionalidad histórico particular de El Salvador no va a resolver nada y que al final son acciones ejecutivas, empresariales o administrativas las que producen soluciones. Pero como verán, yo me he apartado totalmente de la parte estadística, que no voy a entrar a cuestionar, de la parte técnica, y he tratado de valorar en las conclusiones que ustedes plantean varios temas. Uno, el tema del individuo opinando en tanto él es un hecho social. Ahí conecto con el concepto de intersubjetividad. Dos, he planteado discutido el concepto de eliminación. Ustedes me explicarán, este no es un conjunto semántico vacío, tiene fuerte contenido, por lo menos en algunas realidades. Tres, he planteado una disyuntiva democracia-autoritarismo en el marco de percepciones que se tienen sobre lo sustantivo de la democracia, lo procedimental y lo institucional de la democracia, ¿no? Que quedaría como cosas pendientes a futuro en términos de una investigación, digamos, que se monte sobre esta y avance bajo otras hipótesis. Muy bien, gracias. Bien, agradecemos al maestro Enoc Adames por sus significativos aportes y comentarios a este estudio y en torno a este tema de este webinario sobre derechos humanos, cultura política y democracia en tiempos de pandemia en Centroamérica.
Bueno, ahora voy a proceder a hacer algunos muy breves comentarios también al estudio y sobre todo más bien ubicándonos, viendo esta relación de la temática del webinario sobre derechos humanos, cultura política y democracia, particularmente desde Honduras. Creo, en primer lugar, quiero resaltar la importancia de este tipo de estudios de percepción y sobre temas de confianza institucional en perspectiva de hacer análisis sobre todo de consolidación de procesos democráticos y particularmente para Centroamérica. Y creo que una lectura que se puede hacer, digamos, de los resultados de este estudio y ver los procesos de consolidación de la democracia, desde mi perspectiva, bueno, yo siempre sigo a este politólogo alemán, Andreas Schilder, quien ha planteado, digamos, esto de las 4 lógicas para ver los procesos de consolidación de la democracia y justamente de aquí la importancia de los estudios de percepción. Él habla que para analizar una democracia hay que ver en primer lugar la lógica de los síntomas, es decir, si esta democracia tiene crisis, cómo se aceptan las elecciones y cómo también se hace el uso de la fuerza. La lógica de la prueba, que tiene que ver especialmente con el funcionamiento de la democracia, la lógica de la prevención, que tiene que ver sobre todo con las bases socioeconómicas, las bases socioculturales, digamos, que pueda tener una democracia en un país. Y luego la última, la lógica de la autopercepción, es decir, cómo la ciudadanía percibe la democracia como sistema de gobierno, como régimen, pero también la democracia de desempeño. Y me parece que este estudio claramente pone dentro de estas lógicas, digamos, viene a tener dos temas principales, tanto en el tema de la primera lógica, la lógica de los síntomas, sobre todo ver el tema del autoritarismo y el uso de la fuerza, digamos. Entonces, sería importante para analizar. Y luego en la lógica última de la autopercepción, cómo se percibe la ciudadanía, la misma democracia y cómo percibe las instituciones democráticas. A mí me parece que, de acuerdo a los resultados de este estudio, y si lo vemos también con otros estudios de percepción en la región, los estudios de cultura política y algunos aquí que se han hecho también en Honduras, no deja de verse, digamos, esta lógica de la autopercepción y que hay una especie de paradoja, digamos, en torno al imaginario democrático en nuestras sociedades. Por un lado, como hemos visto en este estudio, hay un alto apoyo a la democracia como régimen político, digamos, pero a su vez es paradójico porque también hay apoyo, digamos, y hay actitudes autoritaristas. Entonces, vemos este resultado que casi en todos los estudios de opinión en nuestros países aparece esta especie de paradoja, digamos, en torno al imaginario democrático, de este apoyo a la democracia, pero a su vez también con actitudes de apoyo al autoritarismo. Es interesante que también el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús aquí en Honduras, el año pasado hizo, en el 2020, un sondeo de opinión sobre los principales problemas del país y la situación del país, que lo viene haciendo desde el 2014. Se hizo al inicio, digamos, de la pandemia. Y para el caso de Honduras, digamos, frente a la pregunta sobre la democracia, el 45% de la población, la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, mientras que el 38% afirmó que a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario. En cambio, el 12.3% de la población es del criterio que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario
a uno democrático. Y claramente vemos, en realidad en El Salvador, digamos, había más del 70% de apoyo directo a la democracia. En Honduras es un 45%, que baja, digamos, en el 2020 respecto a otros estudios, a esta misma encuesta, digamos, que viene a aplicarse desde el 2014. Entonces, a mí me parece muy importante, bueno, ver estas paradojas que aparecen en estos estudios y desde esa perspectiva poder analizar, digamos, si estamos o no en un camino de consolidación de la democracia o un camino más bien de debilitamiento o de rezagos en torno a la democracia. Creo que también es importante, sobre todo, los resultados, digamos, de este trabajo, bueno, también analizarlos desde la perspectiva del capital social. Entendido el capital social, digamos, como esos niveles de confianza que la gente tiene entre sí y que la gente tiene especialmente con las organizaciones, con las instituciones y especialmente si esto se traduce en redes, digamos. Y al parecer, digamos, en el caso de El Salvador, y con estos resultados, aunque si bien, digamos, se presenta que los niveles de confianza mayores son en el presidente de la República, en la policía y en las Fuerzas Armadas, y no tanto en las otras instituciones, pero hay que decirlo, que las otras instituciones, si se compara con otros estudios de la situación de Centroamérica, o por lo menos con el caso de Honduras, que son bastante altas, digamos, porque en este mismo estudio del ERICA aquí en Honduras, los niveles de confianza en el presidente son de los más bajos a nivel de la presidencia, si bien las Fuerzas Armadas sí siguen teniendo un alto nivel de confianza, pero no la policía, digamos, pero mucho menos tienen niveles de confianza en las instituciones democráticas. Entonces, pareciera más bien que desde esa perspectiva, más bien de acuerdo a los resultados, hay un nivel de confianza digamos, sostenible, si se puede decir, para El Salvador, pero si lo comparamos en el caso de Honduras, realmente los niveles de confianza son mucho más bajos. Pero yo creo importante también en relación a esta temática en torno a los derechos humanos, la cultura política y la democracia en Centroamérica, también un poco reflexionar que da algunos elementos del estudio, pero desde otra también perspectiva, de alguna manera, cómo ha afectado esta pandemia a los espacios cívicos democráticos en nuestros países. Y particularmente en el caso de Honduras, creo que se ha habido una serie de medidas que se han tomado que han afectado y han cerrado de alguna manera los espacios cívicos democráticos. Una de las primeras reacciones del gobierno fue en este contexto, digamos, en el año pasado, en el mes de marzo, que hizo un decreto ejecutivo, el PCM 02120, en el cual restringió a nivel nacional las garantías constitucionales y dando paso a un proceso de confinamiento social, muchas veces con olor a control social y sabor a militarización, más que, digamos, a una cuestión democrática o de fortalecimiento, sino que más bien se restringen ciertas garantías constitucionales y que han tenido impactos, digamos, significativos en la sociedad hondureña. En primer lugar, una de las medidas, digamos, de confinamiento y restricciones fue a la circulación y movimiento, y que han afectado el trabajo, digamos, que llevan a cabo sobre todo las organizaciones de derechos humanos y ciertas organizaciones de base. Y bajo esta medida, bueno, no es que este año se ha dado, está en investigación, pero la muerte de un estudiante de medicina, Kelly Martínez, en el municipio de La Esperanza, en Intibucá, y que es un caso que está siendo investigado. También la muerte de un motorista por parte de la policía en este contexto. Entonces, bueno, está llevado, digamos, a estas restricciones, a cuestiones límites, digamos, que prácticamente
hasta la muerte. También, en un segundo lugar, se observan y reportan una serie de restricciones, especialmente a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información. En nombre de la pandemia, digamos, se ha afectado la libertad de expresión y sobre todo el acceso a la información para el caso aquí de Honduras particularmente, donde todo este tema de la pandemia, el manejo, la gestión ha estado salpicada, digamos, de temas de corrupción con la compra de hospitales y no ha habido entonces el acceso a la información, digamos, de todo, un acceso transparente y rápido a la información en torno a toda el manejo, digamos, de la gestión y los contratos en la compra de especialmente de hospitales y la compra en general de los insumos para la pandemia. De hecho, la semana pasada el Congreso Nacional prácticamente aprobó la compra de las vacunas sin licitaciones y sin mayores también medidas de transparencia. Creo que en tercer lugar también los decretos emitidos por parte del gobierno también han hecho prohibiciones y restricciones de reuniones y eventos masivos que si bien pueden ser legítimos para contrarrestar la expansión de la pandemia en el territorio, pero también han manipulado para restringir el derecho a la protesta y a la movilización ciudadana. Y de hecho aquí se da una paradoja, digamos, que hay libertad prácticamente. Estamos en este momento en el país en el mes de, ya ahora en el mes de marzo van a haber elecciones primarias de 3 de los principales partidos políticos. No se ha dado, digamos, se ha decretado cierre para las manifestaciones y reuniones políticas, pero sí para otro tipo de reuniones sí hay cierres. Entonces, esto viene a restringir, digamos, la participación de la gente también en muchos espacios y sobre todo la protesta social. Y en cuarto lugar, la apertura del espacio cívico se ha visto afectada por el uso de las tecnologías, por la vigilancia digital, con el objetivo de luchar contra la expansión del COVID, sobre todo ya desde la inequidad que se tiene el acceso a las tecnologías, el acceso a Internet, y esto impide, digamos, que la ciudadanía también pueda participar en los mecanismos, digamos, que hay de participación haciendo el uso de las tecnologías. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Quería simplemente traer otra temática que un poco más desde Honduras, digamos, de ver cómo en esta relación sobre derechos humanos, democracia y pandemia, en el caso de Honduras, cómo se ha cerrado algunos espacios democráticos. Gracias. Bueno, entonces ahora abrimos el espacio para preguntas, comentarios de parte de todos los participantes aquí en este webinario. Lo pueden hacer levantando la mano, abrimos una primera ronda, así les vamos a pedir que se presenten y que sean precisos, ya sea en la pregunta o comentario. Y si el que quiera participar puede levantar la mano para darle la participación, y si no, pues también pueden colocar en el chat sus preguntas. De hecho, ya tenemos una primera pregunta en El Salvador de Alexis Sánchez, que dice, en cuanto a la historia, en los últimos 40 años en El Salvador influyen en las decisiones sobre lo que es democrático y lo que es la democracia como instrumento de defensa de derechos humanos. Y además, como una enfermedad que es coyuntural, puede afectar tanto a organizaciones estatales y no estatales encargadas de la búsqueda de la justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos. No sé si Laura y Carmen tengan un comentario respecto a esta primera comentario de Alexis Sánchez. Y si hay también personas que quieran participar, pueden levantar la mano. Adelante. Sí, no con respecto al comentario este último, que creo que
habría que replantearlo un poquito porque no comprendo esto de la enfermedad, ¿se refiere a la democracia? O si pudiera clarificar un poquito más ese comentario. Y respondiendo muy brevemente a algunos de los comentarios del doctor Adames, en cuanto al contenido de la palabra de que deberían ser eliminados, ¿verdad? Eso es solamente, digamos, en un sentido totalmente hipotético, porque El Salvador no tiene admisión de la pena de muerte, por ejemplo. No se refiere a que alguien lo vaya a eliminar físicamente, se refiere más a un contenido simbólico de hacer a un lado, de que no deben contar, no deberían existir, ¿verdad? Y creo que un equivalente parecido sería encerrar, que es un poco lo que pasa con el sistema penitenciario, encerrar, apartar, deshumanizar, ¿verdad? No lo estoy eliminando, pero a otro tipo de nivel, estoy eliminando su humanidad, estoy eliminando su existencia junto con el resto en la sociedad. Entonces, queda a discreción de la persona cómo lo interpreta. De ninguna manera nosotros le decimos al encuestado, por eliminar nos referimos a esto, ¿verdad? Sino que solamente queda a discreción de la persona de lo que comprende por deberían ser eliminados. Es como un deber ser, podría ser, aunque sabemos que eso no ocurre como tal, ¿verdad? En el país. Y más bien es como para sondear, para palpar en qué medida la gente en el fondo podría estar respaldando, por ejemplo, la pena de muerte, si la tuviéramos, aunque no haya. Pero es el hecho de que alguna gente estaría de acuerdo con que esa fuera una solución para quienes causen problemas. Es un poco eso lo que palpa. No es un sentido, digamos, directo, ¿verdad? Sino que más a lo que la persona comprenda y más como en el contenido de apartar, excluir, desaparecer de nuestro día a día, ¿verdad? Deshumanizar. Luego, totalmente de acuerdo con lo que comentaba de la intersubjetividad en este tema, ¿verdad? Lo que sondea muy modestamente esta escala son predisposiciones, es decir, una condición evaluativa de estar a favor o en contra de algo, pero de ninguna manera logramos tocar qué pasaría ya en la interacción de más de un sujeto, como usted decía, en comunidades, en grupos, porque ahí estamos en el plano del comportamiento observable, ¿verdad? No estamos en el plano de la predisposición. Entonces, obviamente, esa es una limitante súper fuerte que tiene cualquier medición actitudinal, es que nos vamos a quedar en el imaginario de lo que debiera ser, de lo que yo apruebo, lo que desapruebo, incluso no necesariamente en la acción eso va a tener un correlato con lo que yo digo, ¿verdad? Que apruebo o desapruebo y mientras no pase al plano de la acción. Entonces, realmente en el plano de la interacción ya no alcanzamos a medir, ¿verdad? Es una medida sumamente limitada. Con su comentario de que en la hipótesis 1 veíamos que no incide el contexto de pandemia, por motivos de espacio esto no lo logramos incluir, pero si bien en la población en general, ¿verdad? En la muestra nacional no se ha incrementado el nivel de actitudes autoritarias, sí encontramos que aquellos que identifican como principal problema del país la pandemia, tienen un nivel significativamente más alto de actitudes autoritarias que quienes dicen que son otros los principales problemas del país. El problema es que eso no es generalizable a toda la población y por tanto la hipótesis se cae, ¿verdad? Porque la hipótesis se planteó en el sentido de lo nacional y nosotros no lo pudimos encontrar a nivel general. Hay que decir también que los niveles de autoritarismo a nivel actitudinal ya estaban bastante altos. Entonces es un poco difícil esperar que se incrementen aún más cuando estamos viendo, como veíamos en la primera hipótesis, que 2/3 de la población diciendo que el autoritarismo pues, es una opción válida, ¿verdad? Ante ciertas circunstancias. O sea, ya desde ahí vamos mal. Y ya estábamos así desde antes de la pandemia. Entonces es como, no ha habido un incremento, pero lo preocupante es que ya estábamos a esos niveles tan altos, actitudinales, desde antes de la pandemia. Y como repito, ¿verdad? Para quienes identificaron a la pandemia como una amenaza, como un problema grave, definitivamente en ese caso sí exhibieron actitudes autoritarias mucho más elevadas que el resto de la población en la medición de 2020, ¿verdad? Que no tenemos contraste con 2019 porque no había una amenaza percibida, ¿verdad? Yo por ahí me quedaría en cuanto a sus comentarios.
Y dejo a Laura para que también nos dé sus impresiones. En relación, bueno, gracias, doctor Enoch y Rolando, por las observaciones y los comentarios. Creo que también allá hay otra ronda de preguntas. Quizás también es importante agregar a lo que mencionaba el doctor Adames. Ciertamente el escenario salvadoreño sin duda trae una serie de complejidades, ya lo mencionaba Carmen. Obviamente aquí hay un precedente muy marcado en términos de esa añoranza, esa imagen fuerte a ese líder que va a poner orden y sobre esto que va a imponer ciertas reglas con el uso de la fuerza, porque es la única forma en la que la ciudadanía salvadoreña podría someterse a estas condicionantes y estas normas. Otro elemento importante que considero que no hemos abarcado está vinculado directamente con los distintos mecanismos de manipulación mediática a la que la población ha estado expuesta. Obviamente hay un aparato gubernamental que tiene no solo un propósito claro de manipular la realidad y obviamente, ciertas políticas públicas que se han, digamos, anunciado a la población y con ello también la preocupación relacionada con lo que ya mencionaba Rolando en el caso hondureño, de las restricciones al derecho del acceso a la información, que obviamente es muy difícil incluirlas en mediciones de esta naturaleza, porque para la mayoría del ciudadano esta noción de tener información disponible para empoderar a ellos mismos resulta sumamente compleja, ¿verdad? Todavía está esta exigencia de derecho en ciertos bloques específicos. No hay una cultura muy profunda sobre las implicaciones que tiene este derecho en su ejecución y por tanto en la transparencia de la cosa pública. Y creo que también ahí hay elementos de contexto que a la luz, ¿verdad?, de la información que tenemos disponible, al menos con evidencia empírica, no podemos hacer ese tipo de generalización. Bien, gracias Laura y Carmen. Entonces, tenemos manos levantadas. Vamos a pedir entonces primero la participación de Fabio Arguedas y luego tendremos la participación de Ilka Triminio, directora de Flaxo Costa Rica. Adelante, Fabio. Buenas tardes. Bueno, me presento Fabio Arguedas de la colectiva Jóvenes por los Derechos Humanos San Carlos en Costa Rica. Primero que todo agradecer por el espacio y por la exposición de este estudio que es tan interesante. También para nosotros desde otras latitudes percibir cómo está la situación en otros lugares con nuestros países regionales. A mí me gustaría consultar si dentro del proceso de preguntas y respuestas, de construcción, lograron identificar alguna incidencia de los medios de comunicación masiva en la percepción que tiene el grupo poblacional estudiado, tanto en términos de democracia como en términos de actitudes autoritarias. Sí, me gustaría saber si lograron identificar algo o también si ustedes dos como profesionales pues tienen alguna percepción de ello. Eso sería. Gracias. Perdón, Roland, no estaba muy segura si procedía. Bueno, primero que todo, saludarles, y yo lo que quería fundamentalmente era felicitar el trabajo de Carmen y Laura, magníficas jóvenes investigadoras que desde El Salvador nos han aportado una reflexión con un proceso de investigación empírica muy interesante y realmente aporta muchísimo desde la red Conoce. Y también quería felicitar y agradecer la participación de nuestros distinguidos académicos, colaboradores y miembros de la red, el señor Enoch Adames y el señor Rolando Sierra.
Y bueno, sin lugar a dudas me genera también mucho entusiasmo que distintos colegas participan de este espacio con sus preguntas y sus inquietudes, tanto en el caso del señor Alexis Sánchez como del señor Fabio Arguedas. Entonces, en realidad era felicitarles, saludarles y bueno, muy animada con los resultados que se están produciendo a partir de los estudios de la región en esta materia. Cuando tienes el micrófono apagado. Disculpen, gracias, Ilka. No sé si hubiera otra participación, alguien que quiera participar, alguna pregunta o comentario antes de darle la palabra a Laura y a Carmen. Bueno, también Alexis hacía la aclaración que se refería al COVID-19, digamos. Entonces. Bueno, entonces Laura y Carmen si tienen comentarios respecto. Bueno, quizás con el comentario de Fabio en relación a las hipótesis que se plantearon, no estamos analizando lo relacionado con los medios de comunicación y la exposición. De hecho, ese es otro componente que el observatorio de la universidad, en términos mediáticos, ¿verdad?, está trabajando y por eso no estamos tratando de diferenciar, ¿verdad?, cuáles son los campos de cada una de las unidades y eso es muy complejo. Pero sin duda una cosa que sí podemos aseverar en relación a el periodo antes de la pandemia y en este contexto ya de crisis sanitaria que todavía no está del todo controlada, es que sin duda la masificación de las redes sociales ha tenido sumamente una relevancia clara en relación a la exposición que la gente tiene de las noticias y la información relacionada con el contexto nacional y en concreto con el escenario sociopolítico. Algo que obviamente no estaba tan marcado en el contexto salvadoreño, pues había una predominancia bien clara en términos de los medios de comunicación tradicionales y en concreto de la televisión, pero obviamente también esta nueva forma de administrar el Ejecutivo a través de redes sociales y en concreto con el uso excesivo de Twitter para la divulgación de información oficial del presidente también ha implicado una transformación en la forma en que la población salvadoreña trata de mantenerse al día de la información oficial del gobierno. También, si me permiten añadir en cuanto a, se me quedó en el tintero en cuanto a otros factores que sí encontramos. No estaba en las hipótesis en realidad, pero sí encontramos que guardaba relación con el nivel de autoritarismo, tal como lo mencionaba el doctor Adames, el nivel educativo definitivamente, entre aquellas personas con una escolaridad de menor número de años reportada, fueron los que exhibieron un mayor nivel de respaldo a las afirmaciones que medían actitudes autoritarias. Encontramos curiosamente también que el grupo de los 26 a los 40 años, en contraste con otros rangos etarios, fueron más autoritarios. Y la postura, quienes se declararon en la encuesta con una postura ideológica de derecha, moderada y extrema, también son quienes exhibieron mayores promedios en actitudes autoritarias. Entonces, en el caso de los medios de comunicación, realmente no hemos hecho ese sondeo, pero tenemos también cuenta de que hay varios factores, distintas variables que no podemos decir determinan las actitudes autoritarias, pero ciertamente coexisten con ellas, ¿verdad? Y desde un punto de vista teórico, la educación está pues bastante sustentado de que es un factor que se relaciona con esto. No quisiéramos dejar sin contestar el comentario de Alexis Sánchez. Si le he comprendido bien, lo que usted comenta es que influye en las decisiones el concepto de lo que se considera democrático y de lo que es la democracia, y en efecto así es.
creo que vemos bastantes contradicciones en el sentido de que las personas se posicionan a favor de la democracia, pero luego se posicionan en contra de condiciones que la favorecen. Entonces, obviamente, mucho depende de la comprensión de que la democracia no es solamente elecciones libres, no es solamente, como se habló, de democracia delegativa o representativa, sino que es un estado en el que las personas puedan ver defendidos sus derechos, ¿verdad? Una cultura de respeto a la legalidad. O sea, de verdad hay muchas personas convencidas de que pueden decir que están a favor de la democracia y al mismo tiempo decir que están a favor de que no tienen por qué ser respetados los derechos de todos. Entonces es como, ¿y entonces qué entiende usted por democracia, verdad? Creo que muchas de esas contradicciones son de fondo, porque no hay una claridad completa cuando hayamos esto, ¿verdad? Posturas tanto a favor del autoritarismo o actitudes autoritarias a la par, tan juntas con actitudes a favor de la democracia, es porque no hay una comprensión del contenido, de qué significa en realidad apoyar la democracia, más allá de la imagen que tenemos más frecuente, llegar hasta lo que tiene que ver con los derechos de las personas, con la participación, con el respeto de la ley. Hasta ahí creo que no tenemos tan claro cómo se contradice, ¿verdad? El decir que estoy pensando que un régimen autoritario podría ser mejor, pero al mismo tiempo estoy diciendo que la democracia puede ser mejor. Entonces creo que una confusión de origen, de que no se comprende en su totalidad estos conceptos ni sus implicaciones prácticas en la vida de los ciudadanos. No sé, Alexis, si con eso, disculpe si no lo hemos comprendido bien, si no, nos puede comentar ahí para ampliar su comentario. Bien, agradecemos entonces la participación de Laura Andrade y de Carmen Guevara. Agradecemos también las palabras y comentarios de Enoc Adames y agradecemos sobre todo la participación de cada uno de ustedes aquí en este webinar. Saludamos también a toda la gente que nos está saludando por el chat, a Patricio Tudela, que está en Chile, y a la gente, cada uno de los participantes en diferentes países de Centroamérica, de la región. Y agradecemos realmente su participación e interés en esta actividad de la red, de este primer webinario de este año. Esperamos que el estudio pronto va a estar publicado de forma impresa y digital y se pondrá a circular, digamos, en el marco de los medios y redes de la red CONOCE, valga la redundancia. Entonces, para cerrar, vamos a invitar al señor Carlos Ramos para que haga unas palabras de cierre de este evento. Carlos, adelante. Muchas gracias, Rolando. Yo, en un breve minuto, quizás primero felicitar a Carmen y a Laura. Han tenido un tiempo bastante reducido para producir este estudio. Han hecho un esfuerzo realmente muy impresionante para poderlo producir y estarnos compartiendo los conocimientos que ahora están ya sobre un documento escrito, como parte de este programa de apoyar pequeñas investigaciones en el corto plazo, dirigido a jóvenes investigadores e investigadoras de la región. De esta misma forma esperamos el próximo martes poder tener un nuevo webinar asociado más bien a un análisis comparativo de las medidas penitenciarias en el marco de pandemia en 3 países de la región. Estamos desde ya invitando, aprovecho el espacio y el tiempo para hacer la publicidad del siguiente webinar y esperamos dentro de 15 días, muy cercanos, inmediatamente después del Día Internacional de la Mujer, esperamos estar teniendo un nuevo webinar en torno a la construcción de identidades femeninas y el ejercicio de la maternidad en situación de privación de libertad. Entonces les invitamos desde ya. Agradezco mucho a Rolando y a Enoch
todos los aportes que nos han dado, todas las reflexiones, que sin duda nos ayudan también a reprocesar algunos de los planteamientos que tenemos en torno a los estudios que estamos realizando. Gracias a todas, gracias a todos, y les esperamos el próximo martes a la misma hora en esta misma frecuencia. Muchísimas gracias y hasta luego a todas y a todos.